Más de 1 millón de bolivianos podrían emigrar hacia Perú por crisis energética. Desde hace buen tiempo en Bolivia la gente hace largas colas para rellenar balones de gas, para comprar gasolina en las estaciones de servicio, para adquirir kilos de azúcar y arroz. El gas natural de Tarija se está agotando y tal parece que la energía eléctrica y gasífera en Bolivia tiene los días contados. Esto podría desencadenar en una migración masiva, pero ¿hacia dónde? Lo más probable es que Perú sea el lugar escogido. La situación es bastante grave, hay escasez de gasolina, no hay combustible, no hay dólares, no hay liquidez monetaria, hay inflación, y todo esto se veía venir desde hace bastantes años. Esta situación de escasez no es nueva, no es que ahorita comenzó, no. Ya viene acrecentándose desde el año pasado y cada día que pasa es peor. En este video voy a explicar cuáles son las claves para entender la crisis energética y económica de Bolivia. Hablaremos de las causas, consecuencias y posibles salidas. Una ola migratoria hacia Perú podría estar muy cerca. No se vayan, que regreso en 15 segundos. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Hace un par de semanas el youtuber boliviano Caplex mostró la realidad de su país: escasez de dólares, altas tasas de cambio y colas interminables de vehículos para comprar gasolina. Un conductor de transporte público dijo que esperaba 8 horas cada vez que quiere abastecerse de combustible. 8 horas es el tiempo que demoras en dormir, incluso es más. Esta situación en Bolivia es cada vez más preocupante y alarmante. En anteriores videos en este canal ya dijimos que en Bolivia escasean los dólares y que por eso en las zonas fronterizas con Perú prefieren usar soles como divisa de cambio. Pero no mencionamos nada acerca de la crisis energética que socava a todo el país. Hay escasez no solo de dólares, sino de combustible también, y tal parece que ambas carencias están muy relacionadas. La producción de gas en Bolivia está en declive y se estima que se agotará para 2028. No es un recurso renovable, lógicamente, y esto podría provocar una migración masiva hacia Perú desde ahora. Este declive ha llevado a un aumento de la inflación y a una escasez de combustibles, incluyendo la gasolina y el diésel. La empresa estatal que administra todo lo que es hidrocarburos y petróleo en Bolivia se llama YPFB, lo cual significa Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos. Es la principal y única empresa estatal boliviana encargada de la exploración, explotación, transporte, distribución, comercialización y exportación de todo el petróleo y gas natural que existe en Bolivia. Es un monopolio público, tiene el dominio absoluto de toda la cadena productiva y no tiene competencia privada. Todos los bolivianos dependen de ella. No cuenta con inversión privada para exploración. Exploración significa encontrar más yacimientos gasíferos. Esta empresa tampoco otorga en concesión nada a ningún privado, ni siquiera la gerencia. Esta falta de diversificación debilitó su eficiencia y como resultado Bolivia podría comenzar a importar gas y combustibles en los próximos años. Es que no invierten en exploración de más fuentes de gas y como empresa pública no tiene la capacidad para hacerlo. Bolivia tiene que explorar más fuentes de gas natural y no quedarse solo con Tarija. Pero no lo hacen porque esto implica contratar empresas privadas, adjudicar licitaciones. La política de Estado es que el Estado sea el único empresario, pero esto no le sale a cuenta porque al paso que va Bolivia va a tener que comprar gas de afuera, y para importar gas, ¿qué se necesita? Se necesita dólares, cosa que tampoco tienen. O sea, la situación es más grave de lo que aparenta. La consultora Gas Energy Latin America advierte que la situación podría replicar el éxodo migratorio que se observó en Venezuela. Se estima que más de 1 millón, más de 1 millón de bolivianos migren hacia Perú. Ojo que en Bolivia también hay venezolanos que emigraron a este país, el cual si no les otorga la estabilidad que buscan, pues terminarán saliendo de allí. Y es lo que posiblemente suceda. Bueno, siempre se ha hablado de la bonanza boliviana o el milagro económico boliviano, un fenómeno atribuido a la explotación de hidrocarburos. Es verdad que hubo estabilidad financiera y crecimiento sostenido,
Y esto tuvo su origen en el año 2006, año en el cual el presidente que recién acaba de ingresar, Evo Morales, nacionalizó la industria de hidrocarburos, o sea, nacionalizó la YPFB, que significa Yacimiento Petrolero Fiscales Bolivianos. Esta medida fue aplaudida en su momento porque funcionó, fomentó una economía robusta, pero la gente le atribuía esta prosperidad a las acciones del gobierno que consistían básicamente en estatizar la empresa de hidrocarburos, pero en realidad el éxito se debía precisamente a la presencia abundante del recurso hidrocarburo. Esto independientemente si lo explotaba un privado o la empresa pública. El éxito estaba asegurado, al menos por un tiempo. Pero este tiempo está por acabarse, pues todo auge repentino, toda bonanza súbita, no dura para siempre y tiene su caída. La economía es cíclica, es como la onda de la función seno. Hay momentos de prosperidad y momentos de decadencia, y ya le tocaba a Bolivia esta caída. El MAS, que es el Movimiento al Socialismo, el partido político de Evo Morales, ha estado en el poder desde el año 2006 hasta la fecha incluso. Recordemos que Evo Morales fue retirado, o sea, se renunció en 2019 y luego estuvo una presidenta mujer de un partido opuesto a Evo Morales, pero después volvió el MAS con Luis Arce, que era el ministro de Economía y Finanzas de Evo Morales. Y él sigue ahora en el cargo. Es como si el MAS estuviera todavía en el cargo. Obviamente que este señor Luis Arce ha sido sacado del MAS, ha sido retirado del MAS, pero él sigue en el poder. Y eso es lo que cuenta. Luis Arce fue ministro de Economía y Finanzas por 11 años consecutivos, desde el 2006 hasta el 2017. 11 años consecutivos. Ningún ministro en Perú dura tanto tiempo. Los ministros peruanos están un mesecito y después caen al toque. Bueno, a este señor Luis Arce se le atribuye ser el arquitecto del milagro económico de Bolivia. También se le atribuye este milagro al que fue vicepresidente de Evo Morales, el señor Álvaro García Linera. Él fue vicepresidente por 13 años consecutivos. 13 años, ¿no? Ningún vicepresidente en Perú ha logrado tanto récord. Pero esta opulencia fue efímera, como estamos viendo. En los últimos años la producción de hidrocarburos ha disminuido drásticamente. El Estado ya no tiene la misma capacidad de inversión que hace 15 años. Y ha ido subvencionando cada déficit y cada error financiero de la empresa YPFB. Esto erosionó la liquidez estatal. El Estado ya no tiene efectivo. Luego se usaron los dólares de reserva del Estado, pero ahora ya no tiene dólares. En el año 2023 se hizo evidente el desabastecimiento de dólares, fomentando el mercado negro de dólares con altas comisiones. El tipo de cambio llegó a ser el doble de lo normal. Y lo poco que gana la empresa estatal de hidrocarburos, lo poco que gana es usado para subsidiar a los bolivianos en su falta de recursos de primera necesidad y también de gasolina. El Estado le sigue subsidiando al pueblo la gasolina para que tenga una gasolina barata. Pero hay consecuencias, pues, de hacer esto. Una de ellas, por ejemplo, es que recurran a otras divisas, como el sol peruano, por ejemplo, el cual es usado en la frontera. Y también tiene como consecuencias largas colas para abastecimiento de gasolina, para gas para cocinar, el gas licuado de petróleo y también gas natural, y también para alimentos de primera necesidad. Se calcula que la nación boliviana se quedará sin gas natural suficiente para atender su demanda interna en el año 2028. Y esta gráfica muestra esa declinación. El gas natural de Tarija se descubrió en el año 95, en 1995. Y miren, lo que está de azul es lo que produce el gas natural en Bolivia. Y lo que está de color naranja es lo que exporta. O sea que hay una diferencia. Hay una diferencia, como podemos ver aquí. Fíjense, hay una diferencia entre lo que es las barras naranjas y las barras azules. Las barras azules obviamente son mayores y esa diferencia es lo que abastece al mercado interno. O sea, gran parte, casi más del 80%, se va afuera, se va a exportación. Y Bolivia se queda con una pequeña cantidad de un 20% para consumo interno. Y ha sido así durante todos los años. Ha mantenido esa cantidad para consumo interno. El año de mayor bonanza o mayor éxito de este gas, de esta producción, es 2014 y 2015. Luego de ahí comenzó a bajar repentinamente. Comenzó a bajar demasiado.
y para el 2028 y 2029 ya no se tiene gas para exportar. A partir del 2029 ya no sale a cuenta seguir explotando el yacimiento porque no alcanza para el mercado nacional. A partir de 2029 ya no sale a cuenta seguir explotando el yacimiento porque no alcanza para el mercado nacional ni para exportación tampoco. La exportación traía ganancias. La ganancia era el motor para seguir explotando el yacimiento. Pero a partir del año 2029, como bien se aprecia acá, ya no se va a poder exportar porque se tiene que preferir el consumo interno. Y además ya no tendrán nada que ofrecerle al mundo. Y si seguimos avanzando, 2030, 31 y 32 ya no alcanza ni para el consumo interno. Entonces es por eso que no le sale de ninguna manera a cuenta seguir explotando gas natural a partir del año 2028. La población, amigos, depende de esa energía. Y ese fue el error, hacer que la economía nacional dependiera solo del gas. Esto es una lección para los demás países que conforman Sudamérica, porque no se debe colocar toda la economía sobre una sola columna, sino sobre varias. ¿Qué medidas tomó el sector privado de Bolivia? En agosto de 2024, los empresarios bolivianos acordaron gestionar la aprobación del proyecto de ley del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, el cual pretende aumentar las inversiones en la exploración y explotación de hidrocarburos por parte del sector privado, pero no se ha llevado a cabo todavía esta medida. Ante la falta de gasolina, ¿qué ha hecho el gobierno boliviano? En noviembre de 2024, el presidente Luis Arce autorizó la importación privada de gasolina y diésel. El decreto es la respuesta a un pedido de empresarios y sectores productivos. Con este decreto, el gobierno pierde voluntariamente el monopolio de comercialización de gasolina y diésel, que son dos productos que eran subvencionados por el Estado y que generaban uno de los mayores gastos públicos, porque se genera gasto público al subvencionar. Al dar a la población precios pequeñitos, le estás dando dinero prácticamente y esto es un gasto público. El combustible entrante, o sea, el combustible que estarían comprando, al no estar subvencionado por el Estado, se entiende que su costo depende del privado y sería más alto que el que normalmente se pagaba en Bolivia. Sería casi el doble según algunos analistas. Aún así hay escasez de gasolina. ¿Por qué? Porque para comprar gasolina del exterior, ¿qué necesitan? Dólares. Y es lo que menos tienen. La poca gasolina que ingresa al país es altamente demandada por la población, lo que ha generado filas interminables de vehículos frente a estaciones de servicio en todo el país. En estas imágenes del youtuber boliviano Caplex vemos cómo las colas para ingresar a las gasolineras son extremadamente largas, teniendo que esperar hasta 8 horas para llenar el tanque. Y eso si tiene suerte de que haya gasolina o diésel suficiente. Toda la gasolina de Bolivia hasta hace poco dependía únicamente del gas natural, pero ahora recién se está dando los permisos para importar gasolina, pero aún así no se logra mitigar la demanda de toda la población. Y por si fuera poco, al igual que la gasolina, la luz eléctrica que ilumina Bolivia también depende del gas. Según datos oficiales, el 70% de la electricidad que se produce en Bolivia proviene de la quema del gas natural. O sea, la sombra de un apagón nacional se cierne sobre Bolivia. ¿Qué va a pasar si el 70% del país se quedase sin luz? Es catastrófico y apocalíptico. Por eso el gobierno, por una cuestión básica de atención a los derechos humanos, y aquí ya estamos hablando de derechos básicos de las personas, el gobierno debe poner como prioridad la vida humana por encima de toda política de Estado y toda ideología política. Si el gobierno tiene que invertir en el sector privado para salvar la vida de 12 millones de bolivianos, debe hacerlo. Ya es irrelevante discutir sobre si el Estado es buen o mal empresario, eso es irrelevante, eso queda en segundo plano. Se trata aquí de salvaguardar la dignidad humana. El gobierno tiene que actuar con lo que tiene. El gobierno de Luis Arce ya se dio con la importación privada de gasolina y esto es un paso bueno. Es que tampoco tenía otra opción, era eso o nada. De la misma forma deberá permitir que la industria de hidrocarburos pueda seguir con la exploración de nuevos yacimientos y eso implica que sí o sí deba permitir el ingreso de la empresa privada. Tendrá que hacerlo si es que realmente desea salvaguardar la vida de 12 millones de personas que podrían quedarse sin luz. Y para finalizar, amigos, este video, ¿qué medidas tomó el gobierno? Bueno,
teletrabajo y clases virtuales para ahorrar combustible. Bueno, es una medida que solo es un paliativo a la escasez de gasolina, la cual se debe a la falta de dólares. Según el gobierno de Luis Arce, la falta de dólares es temporal y transitoria y descartaría que sea una crisis estructural. Eso dijeron el año pasado, pero días después admitieron que sí es una crisis estructural. Otra medida que están haciendo es pedir créditos externos por 1.600 millones de dólares. O sea, se trata de pedir un préstamo internacional. Pero este préstamo todavía no se ha concretado porque hay una facción del Poder Legislativo que se ha negado a aprobar estos créditos externos y el gobierno, o sea el Ejecutivo, ha tildado esta negativa de boicot. Lo consideran una traición. Incluso le echan la culpa al Legislativo por la crisis, o sea, se echan la culpa entre Legislativo y Ejecutivo. Y bueno amigos, eso ha sido todo el video por hoy. Si tienes alguna pregunta, alguna objeción o quieras añadir algo, hazlo en los comentarios. Por mí eso ha sido todo. Me despido. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.